Sí, Mariano, ¿cómo estás? Bien, muy bien. La verdad, el tema me interesa mucho, pero estoy en el mercado full. No es un buen horario. Hola. Lo sé, Mariano, lo sé, pero no me quedaba otra opción. Antes del arranque del día laboral, prefería hacerlo bien temprano y para que todas puedan Yo me seguir disculpo porque con sus quiero hacer actividades. esto de presencia, pero va a quedar grabado. Va a quedar grabado, Mariano. Yo te voy a pasar Entonces prometo verlo luego y comentarlo. Los saludo a todos. Veo que hay gente muy importante, pero me voy a tener que disculpar porque no me da el tiempo ahora para destinar media hora ni una hora a esto, ¿sí? No hay problema, te lo compartiré, Mariano, y después lo comentamos. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por estar. Bueno, amados, te quería presentar a Pelayo y a Marcos, que son de la empresa Biox. Bueno, primero me presento un poco, ya me conocen todos, pero para hacer un recuento de dónde estoy actualmente, soy representante de la empresa de NGS a nivel natal, ¿sí? Y a su vez tengo distintas actividades. Con Ale Gutiérrez estoy representando empresas de Israel, también todo relacionado con el tema del agua. Así que ya hace 1 año y medio que estoy trabajando con tecnología de Israel, sobre todo en industria, y también ahora trabajando fuerte en lo que es agro, con Miguel Zúcaro en un productor de tomate muy grande. Es una tecnología que disuelve sales minerales, así que a través de ondas de radio, y bueno, luego haré una mención a eso, algún meet especialmente sobre esa tecnología. Hoy la intención es justamente presentarle la empresa Biox, que estamos con NGS colaborando acá en la región, y me llamó mucho la atención porque justamente todo lo que trata es la parte más biológica de la parte en todo lo que es el agua, en todo lo que es oxigenación, y se hizo un ensayo en Cajamar, que es un lugar de España donde se hacen justamente todos estos ensayos, y en un sistema nuestro de NGS al aire libre. Quiero aclarar que los ensayos no fueron hechos consensuados, digamos, con la empresa de NGS, sino fueron aparte, porque esta empresa Cajamar tiene los sistemas nuestros funcionando ahí. Así que no participamos en lo más mínimo en ese ensayo que se va a mostrar ahora, ¿sí? Y en los resultados. Pero bueno, aclarado esto, paso a Pelayo, para que va a hacer la empresa Biox, para que va a hacer la presentación. Y bueno, todas las preguntas después de la presentación están abiertas. Así que dale, Pelayo, nomás. Muy bien, muchísimas gracias, Rafa. Y bueno, en mi nombre y en el de Marcos, pues muchísimas gracias a todos por el interés y por participar en esta videoconferencia. Voy a intentar hacerlo no muy largo porque entiendo que todos tenéis pues el tiempo limitado, pero mi intención es compartir una presentación y entonces voy a compartir la pantalla. Vamos a ver si lo consigo rápidamente. Muy buenas, yo únicamente me presento y ya aquí os dejo, para no estar los dos hablando, que Pelayo presente el sistema de la tecnología y bueno, buenos días a todos. Sí, y como decía también Rafa, cualquier duda que pueda surgir lo podemos hablar e intentar, pues eso, que quede las menos posibles. Yo creo que estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Que pone Biox oxigenación. ¿Alguien, por favor, que me lo confirme? No, Pelayo, no la estamos viendo. ¿No la estáis viendo? Vaya, pues... A ver, ahora. Perdonadme, ahora sí. ¿Sí? ¿Alguien? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Vale, pues veréis, Biox es un equipo de oxigenación. Como decía Rafael, lo que hacemos es oxigenar el agua que se utiliza en diferentes procesos agrícolas
Y de esa manera conseguimos un agua mucho más interesante para la agricultura en general. Y ahora vais a ver por qué. Deciros, para empezar, que tenemos un sello de una certificadora muy reconocida que se llama CAE, que certifica que estos equipos nuestros son aptos para la agricultura ecológica y, bueno, esto tiene mucho interés. Mirad, un poquito de resumen de dónde venimos para ponernos en contexto. Nosotros fabricamos estos equipos en Almería, en España. Desde hace 6 años que hicimos prácticamente el primer prototipo, hemos estado validando la tecnología. Y hace tan solo unos 2 años y poco que hemos empezado a comercializar los equipos ya. Y a día de hoy tenemos más de 320 equipos instalados, la gran mayoría en España, pero también cada vez más en otras partes del mundo como México, Colombia, Perú, Ecuador ahora mismo. Y bueno, y estamos un poco en esta fase de que se nos conozca un poquito más. Veréis, lo que nosotros hacemos, creíamos hace 6 años que podía ayudar en esta transición tan importante y tan necesaria hacia una agricultura más sostenible, saludable y sobre todo rentable. A día de hoy ya no es una creencia, es una evidencia. Y es que hemos conseguido ver cómo las expectativas que teníamos en este concepto se han superado. Por también ponernos en contexto, tanto Marcos como yo venimos del mundo de la purificación ambiental, donde hemos trabajado más de 30 años y seguimos trabajando con diferentes tecnologías de purificación de aire, de limpieza de aire, y entre ellas conocimos la fotocatálisis avanzada. Y creíamos, hace 6 años, un poco más, que podíamos beneficiarnos de esto en la agricultura. Marcos vive en Almería, donde conoce perfectamente la idiosincrasia y los problemas que tienen los productores que hay en Almería, donde hay una producción muy grande bajo invernadero de hortícolas. Y esto es lo que nos trajo y así nació Biox, ¿no? Y creo que es importante el contexto para que entendáis de dónde viene, ¿no? Nosotros lo que conseguimos es transformar el agua que se utiliza en los procesos en una especie de superagua, porque la vamos a modificar y vamos a hacerle unos cambios físico-químicos y biológicos que aportan unos beneficios muy importantes, ¿no? Lo hacemos a través de la tecnología, como os digo, de fotocatálisis, que es una reacción que se da de forma natural en el ambiente, en la atmósfera del planeta, desde hace millones de años, limpiándolo. Bueno, pues nosotros hemos traído eso a un cabezal de riego y tiene este aspecto. Esto que veis aquí es un modelo estándar, porque nos adaptamos a cualquier caudal. Este es un modelo diseñado para tratar 60 metros cúbicos hora de caudal de agua. La parte de abajo de la fotografía es el sistema de riego del cliente. Nosotros lo que hacemos es un bypass. Ponemos aquí una llave de paso para forzar a que todo el caudal de agua pase por Biox, y cuando pasa por Biox es cuando sucede un poquito esa transformación, bueno, un poquito no, totalmente, esa transformación y esos cambios a nivel físico-químicos y biológicos, porque el agua se transforma y vuelve de repente al mismo sistema, ¿no? De aquí iría a los filtros, de los filtros a los goteros y al campo o a la planta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y os voy a hacer un resumen muy rápido, vais a ver que es bien sencillo al final. Lo que hacemos es, utilizamos 2 recursos. Uno es la humedad del ambiente, el H2O que hay en el aire. Cualquier humedad relativa por encima del 30% nos vale. Y ese H2O, gracias a la reacción de fotocatálisis que sucede en estas cámaras fotocatalíticas de aquí arriba, se rompe el H2O y se genera ahí mismo, se genera in situ, las moléculas que nos interesan mucho, que son grupos hidroxilo, peróxido de hidrógeno en muy baja concentración, tan solo 0,5 partes por millón, y un ion de oxígeno, que es el O2 negativo. Estos 3 grupos de moléculas los estamos creando aquí de una forma muy sencilla, como os digo, y muy económica, porque la humedad del ambiente es gratis y tan solo utilizamos un poco de electricidad. Este equipo que veis aquí consume menos de 1000, creo que son 900 y pico vatios, no llega a 1000 vatios de consumo eléctrico. Es menos que un secador de pelo, menos que cualquier electrodoméstico que podáis usar en casa. Con esto, generando estas moléculas que nos interesan tanto, pues hay un gas, un aire enriquecido en ellas, que integramos en el caudal de riego, lo mezclamos bien y se generan unas microburbujas enriquecidas en estas moléculas que van a viajar por todo el conducto de riego, van a atravesar los filtros, van a llegar a los goteros y eventualmente a la planta y al sustrato, ¿no? Al sustrato de la planta. Así es como funciona Biox, de una manera automática, en línea, no hay que meterle ningún producto, no hay que dosificar nada, simplemente el agua pasa por Biox, se enriquece en peróxido de hidrógeno en baja concentración, grupos hidroxilo y O2 negativo en forma de microburbujas, y esto que le metemos al agua la va a cambiar a nivel físico, químico y biológico.
una aplicación en línea, es un tratamiento en continuo y con ello conseguimos esta oxigenación y esta prevención. Vais a ver por qué es tan importante este cambio físico-químico en el agua. Bueno, aquí vuelvo a deciros un poquito, las moléculas que generamos, grupos hidroxilo, peróxido de hidrógeno más concentración y O2 negativo, no generamos nada de ozono y es muy importante decir también que no dejamos ningún subproducto. Estas moléculas eventualmente se van a recombinar y van a volver a ser H2O y un poco de CO2. Pero por el camino van a haber modificado el agua y le van a haber dado estas características que son tan interesantes, ¿no? Bien, el primer cambio que se aprecia muy claro es que el agua va a reducir su tensión superficial. Aquí veis una representación de una gota normal que tiene esta forma redonda porque hay unas cargas eléctricas que la mantienen así en su tensión superficial. El agua de BIOX es un agua más blanda, es un agua que cubre mejor, es un agua que disuelve todo mejor. Y esto ya es algo muy importante para la agricultura. Cuando tú estás haciendo un tratamiento de riego con agua que ha pasado por BIOX, va a conseguir que la planta se beneficie de este agua más fácilmente, y no solo del agua, sino de todo lo que va disuelto en ella, porque va a ir más disuelto, ¿no? Entonces va a haber una menor presión osmótica que necesita el agua en la planta para recibir el agua. Va a haber más nutrientes disueltos, va a haber también una mayor capacidad de cubrir la planta cuando los tratamientos son foliares, y ahora vais a ver algún ejemplo que tenemos, y además va a haber un enriquecimiento de este agua en oxígeno, porque todas las moléculas que estamos introduciendo en el agua tienen un componente de oxígeno. Con lo cual, vamos a tener también unas mejoras a nivel de suelo, vais a ver, a nivel de la planta en sí misma y a nivel del agua en sí mismo. A nivel de suelo, lo que se ve es que este agua que llega a los goteros en forma de estas burbujitas que veis aquí, aunque estén a kilómetros del cabezal, esto se ve inmediatamente, esto el cliente lo ve rápidamente, y es una evidencia de que el sistema está funcionando. Este agua, que no es un agua normal ya a simple vista, va a conseguir abrir macroporos, va a conseguir percolar mejor en el sustrato y expandirse más horizontalmente a nivel radicular. No se va a perder tanta agua ni por evaporación ni por lisivación. Va a estar más disponible para la planta y además es un agua que la planta asimila más fácilmente. Va a abrir estos macroporos, en algún caso va a desbloquear suelos que ya tienen nutrientes pero que la planta no puede asimilarlos, ahí va a ayudar mucho y vamos a prevenir la asfixia radicular. Además de eso, en el suelo vamos a conseguir mejorar la flora. ¿Por qué? Porque este agua enriquecida en oxígeno va a tener este efecto de hacerle la vida un poco más incómoda a todos estos microorganismos anaerobios, normalmente patógenos, que no es que vayamos a arrasar, porque no somos un sistema de desinfección, pero les vamos a hacer, como os digo, la vida más difícil, van a acudir menos y van a ir perdiendo esta batalla, por decirlo de alguna manera, con el otro tipo de microorganismos que sí que nos interesan, microrrizas, ticodermas, que van a poder colonizar más fácilmente porque va a haber menos patógenos, ¿no? Y en poco tiempo, en un tiempo razonable, vamos a conseguir un suelo, una flora de suelo más interesante, más beneficiosa para la agricultura. Esto es un tema que hemos medido. Bueno, todo lo que os estoy contando tenemos evidencia científica y lo hemos medido con diferentes organismos, pruebas de concepto, laboratorios, clientes, en fin, un montón de evidencia. Fijaros que además los técnicos nos están diciendo cada vez más que esto también está pasando. Nosotros cuando veíamos una mejora en el sistema radicular de las plantas, que es evidente y es algo también que fácilmente los clientes están viendo, sobre todo los que tienen producciones de ciclo corto, o por ejemplo esta foto que veis aquí en un sustrato de fibra de coco con y sin BIOS, hay un claro desarrollo radicular mucho mayor. Bueno, esto nosotros lo acabamos un poco al oxígeno. Los técnicos nos están diciendo, ojo que no es solo el oxígeno. Ojo porque es que las moléculas que vosotros con BIOX estáis aportando de forma exógena, desde fuera, son las mismas que una planta genera cuando se la estresa. Son unas moléculas que tienen un efecto elicitor en las plantas y que lo que consiguen es que entren en un modo de resistencia sistémica que es interesantísimo y que ayuda no solo a un mayor crecimiento radicular, sino que la planta esté más alerta, que sintetice mejor ciertos metabolitos, que produzca un poco mejor, que aparentemente tenga mejor aspecto, que es otra evidencia que siempre se nota cuando hay un tratamiento de BIOX, ¿no? Entonces, beneficios, como os digo, en el sustrato, pero también a nivel radicular y en la planta, generado quizás por el aporte de oxígeno, pero también quizás por el efecto elicitor de las moléculas que estamos integrando en el agua, ¿no? Otro aspecto importante del tratamiento con BIOX es
que no solamente sirve para regar. O sea, cuando riegas, evidentemente es interesante porque está en línea y toda esa agua está tratada y tiene estos efectos que os acabo de decir, pero cuando no estás regando, también podemos activar el equipo, el mismo equipo, y generar el gas enriquecido en estas moléculas y enviarlo, en vez de integrarlo en el caudal de agua, lo vamos a enviar a un depósito, a un reservorio, a una balsa, y con ello vamos a conseguir que ese agua que está estancada no se estropee fácilmente, que no aparezcan algas en superficie, que no aparezca una carga microbiológica muy alta, ¿no? Y eso lo conseguimos simplemente con un tratamiento de burbujeo, pero no con aire normal, sino con aire enriquecido en estas moléculas tan interesantes. De una forma muy económica, muy sencilla, la dispersión del gas se puede hacer pues, más eficiente o menos en función de las necesidades. Aquí veis algún ejemplo de una dispersión pues, como muy rudimentaria, muy económica, es una manguera perforada sin más, pero que funciona. Este cliente tenía algas en la superficie y no se veía el fondo en absoluto, y fijaros ahora cómo ya ni algas y se ve el fondo, ¿no? Y ahora vais a ver algún ejemplo más de antes y después, como veis aquí también, ¿no? Y por último, otro beneficio claro que los clientes pueden ver de una manera muy rápida, inmediata prácticamente, es la limpieza del sistema de riego. El agua tratada con BIOX y con estas burbujas o microburbujas cargadas de moléculas, que ya os he dicho cuáles son, el peróxido de hidrógeno, grupos hidroxilo y el O2 negativo, tienen un efecto tensioactivo. Tienen un efecto de conseguir que este biofilm, esta materia que se va quedando con el fertirriego dentro de las tuberías y de los goteros, y que hacen que el riego sea ineficiente en muchos casos y que obliga a que estéis pendientes todos los productores de planificar una limpieza, de utilizar productos químicos agresivos y de estar, pues eso, alerta para que no haya goteros obstruidos, porque a veces cuando te das cuenta igual ya es tarde porque la planta ya ves que no va y entonces ya es un poco tarde. Y, bueno, por todo esto nosotros lo evitamos, primero limpiándolo si está sucio, se desincrusta, y segundo, impidiendo que se vuelva a fijar. O sea, si tú tuvieses un sistema de riego limpio o nuevo y utilizases BIOX desde el primer día, no tendrías este problema de la forma que está sucediendo en prácticamente todas las partes del mundo que utilizan un sistema de riego por presión. Entonces, esto también es un efecto muy claro y que hemos visto siempre, ¿no? Os decía antes, tratamientos foliares. Fijaros lo interesante que es el agua con una menor tensión superficial. Aquí a la derecha hay una prueba que nos envió además recientemente un cliente desde Perú, y este cliente quiso probar esto, que a nosotros no se nos había ni ocurrido, porque quizás le damos mucho más importancia siempre al tema del riego, aunque sabíamos que para tratamientos foliares tenía todo el sentido que el agua tratada con BIOX iba a ser más eficiente porque cubre mejor. Esta es la evidencia. Aquí utilizó un papel hidrosensible, donde cuando le impacta el agua se queda azul, y probó con agua normal, aquí lo veis, agua pura pone, en la derecha, agua con un dispersante o un tensioactivo o un mectante, como queráis llamarlo, que utiliza este cliente de forma habitual y que se gasta un dinero en él, y veis cómo dispersa, y agua solamente con BIOX. Veis que la dispersión es más eficiente. Solamente tratada con BIOX va a conseguir que cualquier tratamiento fitosanitario sea mucho más eficiente, ¿no? Comparando con lo que sea agua normal, incluso con productos que están en el mercado. Entonces, ese uso, claramente, de cualquiera de las maneras que veis ahí, tiene sentido. Tenemos, ya por ir avanzando rápido, tenemos aplicaciones en muchos tipos de cultivo. Nosotros, donde más equipos hemos hasta la fecha instalado, vendido y que la gente esté utilizando, es en España y en la zona de Almería, que es donde más se nos conoce y donde el boca a boca nos ha hecho tener pues, un poquito más de éxito, o quizás un poquito más rápido, y es donde más hay, ¿no? Pero cada vez tenemos más también en equipos que están en hidroponía. Cada vez tenemos más en berries, o sea, lo que son arándanos, lo que son fresas, frambuesas. Cada vez tenemos más en leñosos, como cítricos, aguacate, mango. Cada vez tenemos más, por supuesto, en semilleros, en otro tipo de cultivos, ¿no? Al final, claramente, cualquier planta o cualquier sistema de cultivo que tenga un agua que va por una tubería y va presurizada, debería de tener un BIOX, pues aunque solo sea por limpiar el sistema, ya merece la pena y es rentable, pero por todo lo demás, ¿no? Evidentemente. Fijaros, evidencia científica, como os decía, tenemos cada vez más, tenemos mucha ya, tenemos muchos casos de éxito y tenemos muchos testimonios de clientes que incluso nos hacen cartas y nos mandan fotos, ¿no? Pero hemos colaborado con diferentes instituciones. Antes os estaba comentando, Rafa, que Cajamar es una institución que hay en España, que es originaria de Almería, pero está por toda España. Es un banco, realmente es un banco, es una cooperativa bancaria, pero que, como es de Almería, se ha enfocado muchísimo en apoyar a los agricultores. Y tiene 2 centros de investigación agraria,
con muchos recursos, uno en Almería y otro en Valencia, y con ellos nos han apoyado mucho desde hace ya como 4 años y siguen apoyándonos porque todavía tenemos equipos en sus instalaciones haciendo cosas. Con Tecnova, que es una empresa también es una empresa sin ánimo de lucro, también muy metida en el tema agro en España, hemos hecho muchas cosas. Con IFAPA, que pertenece al gobierno de España. En fin, no me alargo mucho más, pero hay un montón de... Y lo que sí que quiero compartir con vosotros y pararme un poquito más es en este estudio o este experimento que se realizó, como os adelantaba también Rafa, con la Fundación Cajamar en la estación experimental de Paiporta, en Valencia, en el que se hizo un experimento de cultivar lechuga en hidroponía y probar qué pasa cuando pones Biox y cuando no pones Biox. Y voy a abrir aquí en Internet el estudio completo, que lo podéis encontrar fácilmente si ponéis Biox y ponéis Cajamar, os saldrá fácilmente. Y aquí lo que se pudo ver es que cuando Biox se prueba en 3 líneas, como veis aquí, comparado con las que no tienen Biox, hubo una diferencia abrumadora en cuanto al resultado, ¿no? Bueno, lo que es el informe explica un poquito por qué se hizo, sale una foto del equipo pequeñito que pusimos ahí, porque el caudal pues era un caudal no muy grande. Este es un equipo que está pensado para como mucho 18 metros cúbicos hora, es un equipo bien económico, y es el que utilizamos, y que lo que pudimos ver, como va a decir aquí en la conclusión, yo creo, aquí lo pone, dice que en esta experiencia la oxigenación de la solución nutritiva con Biox fue fundamental para conseguir un buen desarrollo del cultivo y mejorar su rendimiento. Es que fijaros los números. Y aquí y luego voy a enseñaros las fotos un poco del proceso, pero los números al final de la recolección son sorprendentes. Fijaros, con Biox el rendimiento de kilo por metro cuadrado de lechuga fue de 4,14 kilos por metro cuadrado, cuando el testigo sin Biox fue tan solo 0,77. El peso medio de la lechuga con Biox de cada pieza fue de 275 gramos, cuando 51 es el resultado en gramos del testigo, ¿no? O sea, una diferencia de más de un 400%. O sea, es algo espectacular, ¿eh? Y aquí veis alguna foto. Pero también es algo que los técnicos han dicho que tiene un sentido. Y el sentido es bien claro. Es que, fijaros al final, con Biox y sin Biox, ¿no? El sentido es que en Valencia, que es donde se hizo el experimento, en el mes de septiembre, el agua de riego todavía tiene temperatura, porque es el final del verano y hace calor. Este agua, que estaba por encima de los 24 grados, creo que era, no fija bien el oxígeno. Y esto lo sabemos todos, que el agua, cuando está caliente, no aporta mucho oxígeno, porque el oxígeno no se fija bien. Y cuando esto sucede, la planta sufre muchísimo, hasta el punto de que a veces no es viable cuando son ciclos cortos, ¿no? Aquí ves la gran diferencia. Cuando tú le pones un Biox a este agua, ese efecto de que hay una hipoxia o una anoxia no existe. O sea, no se da. La planta es bien normal, la producción incluso es por encima de la media habitual. Y esto es interesantísimo porque aquí se ve muy claro, pero cualquier sistema de producción en el que se esté regando las plantas cuando el agua está caliente, aunque no se vea, la planta va a estar sufriendo porque no se le va a estar aportando el oxígeno que necesita y se va a estar estresando y al final lo va a pagar de una u otra forma. Y esto nosotros lo podemos evitar muy fácilmente solamente teniendo un Biox. Para esto, pero para muchas más cosas, ¿no? Para mantener los conductos libres de obstrucciones, para mantener un sustrato un poco mejor y más fácilmente protegido para que no haya tantos patógenos. En fin, no solamente es el aporte de oxígeno, es un poco todo lo demás que estáis viendo, incluso para que ese mismo equipo nos sirva para poder ahí, me he salido de esto, espera, sí, para poder decir, os decía, pues eso, mantener el sistema bien. Bueno, perdonadme que me he liado un poco con la página. Continúo con la presentación. Esto es un poco el resumen de lo que acabáis de ver, donde hemos visto con más detalle el informe que podéis ver en Internet. Y por continuar un poco y hablar de resultados concretos y de ejemplos concretos, fijaros, este es un cliente que tenemos en México desde hace un tiempo, no mucho, y que nos compró un equipo y que le gustó tanto que después de comprar ese equipo nos ha comprado, creo que son 5 más, que ya están ahí instalándose ahora mismo, y que nos escribió este testimonio en el que vio claramente cómo después de la instalación se aprecia una reducción de la asfixia radicular, se aprecia mayor cantidad de raíz, muchos más pelos absorbentes. O sea, vio claramente este cliente mexicano, que es un cliente muy serio y que hace las cosas muy bien, que
que tenía que tener un BIOS en cada cabezal cuanto antes porque eso funciona y funciona bien, ¿no? Y esto es lo que vemos en muchos casos, ¿no? Voy a pasar un poco rápido por diferentes resúmenes de informes, por ejemplo, con IFAPA, un aumento de calibre, porque al final cuando la planta tiene un mayor desarrollo radicular y incluso no sé si este efecto licitor y está en este estado de resistencia sistémica, pues produce mejor, produce más, produce antes. Es evidente que más raíz hace que la cosa funcione, pero no solamente hemos visto estas mejores producciones en estos estudios que hemos hecho con los técnicos, sino también hemos visto pues, la uniformidad del riego que mejora, hemos visto cómo se mejora la flora, os decía antes, el incremento de las características biológicas del suelo, hemos visto cómo incluso nemátodos, en muchos casos, y este es un ejemplo concreto de un cliente donde se redujo en un 83%, no siempre es tanto, a veces es menos, a veces es un poquito más, pero lo que siempre hay es una tendencia de reducción porque no están cómodos y acuden menos. Hemos visto también con la Escuela Agraria de Vícar, por ejemplo, cómo podemos asegurar que los nutrientes están más disponibles para la planta, en este caso incluso el doble, potasio, nitratos, calcio. Hemos visto cómo el agua está más disponible para la planta, se mueve más en esta franja de disponibilidad, que no sucede cuando el agua no está tratada con BIOS, donde hay picos cuando riegas y luego rápidamente baja y se pierde y hay un estrés, ¿no? Esto es interesante. Hemos visto también, que eso es clave, también hemos visto reducciones muy importantes de consumo de agua y de consumo de abonos que se producen porque con menos agua consigues que llegue más fácilmente a la planta y con menos nutrientes, al estar más disueltos y más disponibles, consigues que la planta también se nutra perfectamente, con lo cual te puedes ahorrar, puedes bajar el aporte de agua y abono, ¿no? Y esto lo hemos visto en Calabacín, claramente. Hemos visto también el tema de la uniformidad, que esto sucede siempre. En tan solo 4 meses, una uniformidad superior casi un 17%, casi no, un 17%. Producción precoz, mejora de la producción total, mejora del sistema radicular, como veis ahí un poco, menos deshidratación y más longevidad del fruto. Pues muy interesante también para frutos que son sensibles y que fácilmente perecederos, pues esto mejora, ¿no? Y es interesante. Cuando hacemos tratamientos del agua, no solamente en balsas y en reservorios, sino en depósitos de drenaje, como veis aquí, son depósitos quizás más pequeños y con un tiempo suficiente, ahí conseguimos incluso desinfección de patógenos como son E. coli y coliformes, de hongos, como veis aquí, como Phytacia, Fusarium, Aspergillus, incluso una desinfección sin ningún aporte de producto químico, sin ningún residuo, de una manera muy económica y muy natural. Esto es algo que también muchos clientes cada vez aprecian más. La limpieza del biofilm, bueno, esto es algo evidente, aquí veis alguna foto, es algo que se ve rápidamente, como decía, porque se ve al final, pues abres los finales del línea cuando empiezas a utilizar BIOS y ves que todo esto que estaba dentro sale, ¿no? Fijaos, en postcosecha también tenemos un uso interesante porque hemos comparado el agua tratada con BIOS, si la comparas con el agua tratada con hipoclorito, para controlar diferentes bacterias, vemos que somos iguales prácticamente. Con BIOS, aquí están las unidades formadas de colonia, los días, que aquí son 20 días, al final durante todo el proceso en este tipo de bacterias, BIOX, que es la línea azul, controla incluso mejor que el agua tratada con hipoclorito y, por supuesto, que el testigo, este tipo de bacterias, ¿no? Con otro tipo de bacterias estamos también muy parecidos. O sea, que el agua, podemos decir que al tratarla con BIOS, pues es casi lo mismo que con hipoclorito para lo que es la limpieza en post-cosecha. Y ya por ir acabando, BIOX tiene este aspecto. Como os decía, hacemos equipos para cualquier caudal. Cuando los caudales están por debajo de 60 metros cúbicos hora, es un solo módulo, como veis aquí, un poco más grande, un poco más pequeño, pero cuando son más de 60 metros, pues son 2 módulos, una parte hidráulica, una parte electrónica o eléctrica, donde está la tecnología fotocatalítica, que podemos adaptar a muchos espacios, ¿no? Como veis aquí uno un poco más grande, pero que ni siquiera están juntos, están en espacios diferentes los 2 módulos. O sea que la integración de BIOX en un sistema de riego que ya exista es fácil. Hasta ahora no hemos tenido muchos inconvenientes, ni siquiera con el espacio. Algún caso puede ser, pero no es lo habitual. Tenemos cada vez más clientes que nos utilizan, sobre todo empresas, bueno, que buscan, por supuesto, como todas, una mayor rentabilidad, pero también que buscan una imagen de sostenibilidad, una imagen no una imagen, sino una realidad de reducir su huella hídrica, de reducir su huella de carbono, con sistemas como BIOX que ayudan a que de una forma natural pues no tengas que hacer tanto aporte de químicos, ni tanto uso de agua, ni tanto uso incluso de nutrientes, ¿no? Y de fertilizantes. Y ya, sí que ahora estoy acabando, pero me gusta siempre acabar así, viendo cómo esto es una realidad que funciona. O sea, clientes a los que hemos convencido
para que comprasen el primer BIOS, como este vivero en el Ejido, en Almería. Al hacerlo, han visto que realmente las plantas están más vigorosas, que realmente han reducido a un 30% las pérdidas de los trasplantes, que han visto cómo a nivel radicular todo iba mucho mejor. ¿Y qué pasa? Pues que han comprado otro segundo equipo para otro cabezal de riego. Y esto es lo que más nos gusta, ¿no? Que la gente compre un equipo, pero en poco tiempo, aunque compre un equipo teniendo más de un cabezal, pero primero uno. Lo comprueban como este cliente que vio claramente cómo las algas antes en superficie, en su reservorio y después, cómo la planta iba mucho mejor. Bueno, pues en menos de un año compró otros 2 equipos para los otros 2 cabezales. O este, también de Almería, que en un año ha comprado ya, casi un año, 5 equipos. O sea, nadie hace algo así, nadie, si no un retorno muy rápido. Y es que BIOS da un retorno muy, muy rápido. Estamos hablando aquí no de multinacionales. Este es el típico productor almeriense que tiene diferentes hectáreas pues dispersas por la zona con sus invernaderos y que tiene diferentes cabezales. Bueno, pues sin tener unos recursos económicos abismales, que no es el caso, aún así claramente vio el retorno y claramente desde un punto de vista económico dice, no, yo tengo que tener un BIOS cuanto antes en cada cabezal, ¿no? Y así lo hizo. Y esto nos pasa pues no solo con este tipo de clientes, también con clientes mucho más grandes, mucho más quizás profesionales, entre comillas, que estamos viviendo ahora en México, en Perú, en Chile, perdón, en Chile no, en Colombia, en Chile nos gustaría, pero no, y que están repitiendo, ¿no? Que han comprado equipos y están pidiendo ahora como más equipos para más cabezales y ya tienen un proyecto de ir ampliando poco a poco. Así que, por resumen, es un equipo económico, tanto la adquisición como la operación y el mantenimiento, flexible y dimensionable, fácil de integrar y el retorno es muy, muy rápido, ¿no? Y con esto yo creo que acabo ya un poco lo que es la presentación y nos quedamos, Marcos y yo, y Rafa, un poco a vuestra disposición. Excelente, Pelayo, muchas gracias. Es importante lo último que aclaraste y fue una de las cosas que primero te pregunté, ¿qué consumibles tiene? Porque a veces es como comprar una impresora, después sale más caro el cartucho que la impresora en sí, así que si querés aclararlo. Sí, por supuesto. Veréis, ya le dejo también la palabra a Marcos, a mi socio Marcos, pero deciros que el mantenimiento es muy sencillo, porque al final hemos buscado hacer un equipo lo más robusto posible y lo más fácil de mantener posible y lo menos costoso. Al final hay 2 consumibles que están los 2 integrados en la cámara de reacción fotocatalítica, que quizás es el corazón del equipo. El resto de los componentes son componentes quizás que se pueden conseguir en cualquier mercado. La cámara de reacción es la parte más interesante y más importante y más exclusiva y que al final tiene un desgaste, pero es un desgaste que dura mucho tiempo. Marcos, si quieres explicarlo tú con más detalle, te dejo a ti la palabra, porque además el tema es un tema más de funcionamiento. ¿Se me escucha, verdad? Perfecto, Marcos. ¿Se me oye? Sí, vale. Nada, pues como decía Pelayo, al final es eso, o sea, una lámpara que a los 24 o 36 meses la misma máquina te va a avisar cuando baje su intensidad o cuando se apague. Si la máquina es de 3 vías, una B3, pues son 3 lámparas. Si son 4 vías, son 4 lámparas. Cada vía, digamos, de cada equipo, trabajamos, el volumen de agua es aproximadamente 20 metros cúbicos de agua por vía. Por lo tanto, un B3 es para unos 60 metros cúbicos, ¿no? Y ese es el primer cambio. Y el segundo consumible, que al segundo cambio, no solamente se cambia la lámpara, sino también la celda. Y para quitarlo es tan sencillo como un destornillador. Todo lo demás son, como decía Pelayo, una máquina pensada para que ni tanto el agricultor ni el encargado de riego o el distribuidor se tenga que calentar la cabeza. Por lo tanto, es una máquina duradera que solamente tiene esos 2 consumibles que cualquier persona puede sustituir. Y de hecho, incluso en la máquina pegamos una pegatina con pues por ejemplo, los filtros, pegamos una pegatina con el mantenimiento básico de la máquina que cualquier persona puede hacer, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y el coste el coste de las celdas no es, o sea, el coste de mantenimiento del equipo siempre va a estar, incluso con lo que pueda cobrar el técnico que vaya a hacer la revisión o lo que sea, va a estar por debajo del 4% del valor de adquisición de los equipos. O sea, es un coste de mantenimiento muy bajo.
Ok. Menos siempre del 4%. Por dar una Miguel, referencia de precio. ¿Okay? Miguel, estás muteado, si querés desmuteate. Después le doy paso a Pablo. Dale. Bueno, buen día. La consulta que está Emilio también, que es el que desarrolla todas las máquinas en la zona. Lo que me preguntaba uno de los productores que atiende Emilio, ellos por un tema de practicidad tienen varios pozos en la finca, entonces los volúmenes de agua por pozos no creo que superen los 20.000 litros. La pregunta mía es si se pueden diseñar equipos hasta 20.000 para poder colocar varios, ¿no? De 20.000, porque si pone el de 60.000 en un solo pozo, no abastece el total del riego de la finca, ¿ok? La pregunta iba por ahí, si se puede poner una sola vía, porque por lo que veo son 3, 4, como estaban explicando. Y la segunda pregunta es, pues yo trabajé mucho con esto, con ozono, con ácido hipocloroso y demás. La pregunta es si tienen medido el tema de pH con la liberación de protones que genera la máquina. Mira, te contesto primero la última pregunta. Sí, hemos visto cómo no modificamos el pH. Esto es interesante. Y también decirte que el ozono y el dióxido de cloro son soluciones muy diferentes. Al final, las moléculas que nosotros generamos no son tan oxidantes como el ozono. O sea, no, porque el ozono tiene un uso quizás más enfocado a la desinfección, y es cuestionable ahí también. O sea, desinfecta, pero hay que tener cuidado. Y el dióxido de cloro pues, tiene otro uso también más enfocado en esa desinfección. Nosotros no somos una solución de desinfección. Lo que nosotros generamos es mucho más suave, es mucho más gentil, pero sí que tiene esta capacidad de modificar la estructura física o fisicoquímica del agua, que nos interesa, y sí que tiene este efecto licitor o este efecto oxigenación, como quieras llamarlo, que también funciona muy bien, ¿no? Entonces, por ahí es un poquito diferente. Y luego, sí, el equipo más pequeño que hacemos hasta ahora, a día de hoy, llega hasta los 18 metros cúbicos hora. Esa sería una sola línea, como decía Marcos, un solo mezclador, y es hasta 18 metros cúbicos. Está un poco en la frontera de esos 20 de entre lo que llamamos el B1 o el B2, pero por supuesto se pueden poner varios. Pasa que siempre es un poquito más económico poner un equipo de 60 metros que poner 3 de 20, porque la instalación es una, no son 3, y bueno, el equipo es un poquito más económico. Está bien, correcto. Bien. También sería bueno aclarar que no es nanoburbuja, ¿no? A veces la nanoburbuja tiene algún efecto con la solución nutritiva que esto tampoco es, digamos, ¿no? No, efectivamente, no es nanoburbujas. Hay gente que nos confunde, pues somos burbujas más grandes, pero con una diferencia fundamental, es que nosotros no estamos rellenando la burbuja solo de aire o solo de oxígeno puro, como hacen las nanoburbujas, ¿no? Nosotros estamos llenando esas burbujas que son más grandes y que no tienen esta capacidad de no flotar como las nanoburbujas, que son, pues, tienen esta capacidad física. Las nuestras flotan, las nuestras cuando dejas el espacio abierto y no presurizado, eventualmente se evaporan en cuestión de unas horas, pero mientras vayan por una tubería, se van a mezclar cada vez mejor, se van a integrar cada vez mejor en el agua, y el efecto claro lo ves cuando en un gotero a kilómetros del cabezal están ahí estas burbujitas. Se ven siempre, ¿no? Que es una ventaja también, porque el cliente, el usuario, estén en un ve gotero cómo hay un o efecto. vayan en el agua. Así como estamos incorporando de forma en línea, aunque sea un hidropónico sin sustrato, sea un hidropónico el cual vaya flotando sobre flotante, o sea, esa agua ya va rica, esta microburbuja, y como siempre estamos trabajando en línea de forma continuada, pues se incorporan estas microburbujas siempre. Lo bueno es que no necesitamos un reservorio para subir los ppm de ese agua y luego poder transmitirlo al agua o a la planta, porque ya lo hacemos en línea. De hecho, también evitamos dos hándicaps que podemos tener. Si tú intentas saturar un agua de un reservorio para luego transmitirlo a la planta, lo mismo estamos subiendo demasiado los ppm para un sector cercano, y lo mismo, si no sube suficiente, no le llega al lejano. Sin embargo, con Bio tenemos instalaciones hechas desde el cabezal de riego hasta el último gotero de 5 kilómetros de distancia, y esa agua, tú sacas esa agua a una botella transparente y ves esa agua rica, o sea, con miles, millones de microburbujas,
las cuales, como decíamos antes, ya esa microburbuja no es aire, son estas moléculas que estamos incorporando de forma continuada. Y lo bueno es que tampoco necesitamos ningún tipo de insumo, ni ajustar, ni regular, ni medir para que eso suceda. Eso es Excelente, gracias. Pablo, primero. Buenos días, gracias por la invitación. Un placer participar de esta mesa chica selecta. Pregunto, para los casos donde uno utiliza el agua para un proceso industrial donde fermenta microorganismos, no sería adecuada, ¿no? Pues la verdad es que no es algo que tengamos ahí una experiencia, habría que ver en detalle. Si el microorganismo no acepta bien el oxígeno, probablemente no. Pero habría que entender un poquito mejor el proceso. No sé. ¿Querés ampliar un poco más, Pablo? Sí, creo que es complejo porque nosotros normalmente cuando producimos compuestos con microorganismos en base a fermentaciones, que estos microorganismos van a terminar componiendo bioinsumos, utilizamos agua ultra pura. Y esta agua es sanitizada previamente antes de entrar al proceso con los microorganismos. Esta agua tiene que tener la característica de poder no ir en contra de la bioaumentación de microorganismos en ese caldo. Yo creo que esto iría en contra, ¿no? Bueno, perdona, otra vez depende si son aerobios o anaerobios. Hay que entender un poquito qué tipo de yo entiendo, microorganismos. Pelayo, de que si habla de microorganismos serán beneficiosos, ¿no? De tipo para fomentar la biodiversidad. Nosotros aquí en Almería, cuando empezamos con bio, como nos comparaban o pensaban que éramos ozono, pues muchos técnicos eran un poco reticentes a digamos, recomendar bios. Sin embargo, después de unos cuantos años, o sea, ya tenemos muchos colaboradores relacionados técnicos que incluso almacenes en los cuales venden, producen, incluso venden estos productos, estos, digamos, bacterias algo beneficiosos que se aportan en el riego para fomentar la biodiversidad. De hecho, se ha comprobado y tenemos pruebas en las que con 9 meses de cultivo, un suelo se hizo la medición de la flora, estas bacterias y hongos beneficiosos, y después de 9 meses se pudo demostrar que lo aumentamos, ¿vale? Porque al final son aeróbicos, micorrizas, picodermas y demás, son bacterias y hongos aeróbicos, los cuales con bio no estamos aportando nada agresivo que los vaya a perjudicar. Como decía antes, hemos demostrado que lo fomentamos. Y por otro lado, los patógenos, pues como decíamos antes, no somos sistemas de desinfección, pero claro, si tú estás aportando una molécula y estás oxigenando ese agua, por lo menos estás previniendo, ¿no? Esos patógenos, porque son también anaeróbicos. Bien. Bien, muchas gracias. Gracias, Pablo. José. ¿Cómo están? Buen día. No sé si lo habrán dicho, trabajo en INTA acá en Argentina, en el Instituto de Investigación. Les quería preguntar, ¿cuál es la relación de inyección de aire con respecto al volumen por metro cúbico de agua tratada? Sí, Marcos, igual tú tienes el dato más en la cabeza que yo, ¿verdad? Bueno, depende del modelo. O sea, depende del modelo porque claro, no todas las máquinas, tenemos hasta 16 modelos estándares. Y entonces tenemos una tabla en la cual, pues dependiendo del volumen máximo que admite ese equipo, ese modelo, pues se incorpora más aire enriquecido de las cámaras o menos. Pero bueno, solo tenemos ahí una tabla, una relación. Y sí, y esa tabla va en relación al volumen de agua, volumen de aire enriquecido. Pero tener más o menos un porcentaje entre uno y otro, como para tener una idea. Ahora mismo no te podría decir, pero bueno, o sea, es cuestión de mirar las tablas y comentarlo, sí. Está bien, no te da drama. Perfecto. Sí, pero es a razón de volumen de caudal de agua, se incorpora un volumen de caudal de aire enriquecido. Lo que sí sabemos, tenemos más que comprobado,
es que aunque tú tengas un sector, imagínate, de riego de 90 metros cúbicos, pues ahí te hace falta, o sea, por ejemplo, hasta 38 metros cúbicos necesitamos un B2, ¿vale? Si tú tienes 5 sectores de riego y 4 de ellos son de 38 metros cúbicos, pero uno de ellos es de 15 metros cúbicos inferior, nunca vas a tener un efecto contraproducente. Lo único que va a suceder es que en ese sector más pequeño tienes más cantidad de microburbujas en ese agua, vas a ver más cantidad. Pero lo que podemos asegurar al 100% es que no generamos ningún efecto contraproducente, ninguna reacción cuando, por ejemplo, aporta algún abono, cuando, por ejemplo, aporta algún ácido para regular el pH. Todo eso lo tenemos más que comprobado. Compaginamos nuestro sistema con muchos agricultores que utilizan otros métodos y no generamos ningún efecto contraproducente. José, explica el motivo de por qué necesitas ese dato. No, porque, a ver, el proceso de absorción de aire y la reacción en la cámara, yo infiero de que mucho no... Trabajo con algo de nanoburbujas que se comentó recién, y infiero en que no todo el material, no todo el aire que ingresa y la humedad alcanza a ser desdoblado por la velocidad de paso a través del equipo. Y más que nada me intrigaba eso, saber con la eficiencia que trabajan. Pero nada, la verdad que estos equipos que te permiten generar ya sea nano, micro burbuja y poder agregar algún tipo de agentes reactivos, como en este caso los oxidrilos, el oxígeno que producen con el equipo, el peróxido de hidrógeno que el mismo equipo produce, y es bárbaro. Son alternativas que las veo viables y con mucho futuro, pero más que nada por una intriga mía y ver eso, cómo lo trabajamos. Perfecto. Sí, José, nosotros lo que sí que hemos visto es que el efecto de integrar el gas en el agua mejora a medida que ese gas viaja por las tuberías. O sea, cuando tú ves un gotero a kilómetros, vas a ver que por ahí se nota que está más integrado el gas en el agua. Yo no sé si el efecto también de una menor tensión superficial ayuda a que eso suceda, ¿no? Al principio del sistema... Superficial, la presión interna dentro de la cañería, eso evita que la burbuja rápidamente, aumenta el tiempo de exposición del gas a la matriz líquida. Entonces, tiene un montón de beneficios que son útiles para esto. Y el efecto en los cultivos sí son maravillosos. La verdad que cuando uno logra trabajar con oxigenar correctamente o agregar algún aporte de gases al medio líquido, el producto, las plantas te lo manifiestan rápidamente. Bueno, sanitariamente, crecimiento, radicularmente. El tema de la reunión era viniéndose el verano y sabiendo toda la problemática de hidroponía, el tema de la temperatura y la falta de oxigenación en la solución nutritiva. Por eso me animé a hacer este meet justamente por la problemática que se viene ahora. Miguel, vos tenías una pregunta pendiente, después pasamos a Javier. Estás muteado, Miguel. No, para cerrar un poco, bueno, creo que todos coincidimos en lo mismo, bajar la tensión superficial, ni hablar en los sustratos, que yo manejo, digamos, almácigos, plantineras. Hace 35 años que trabajo asesorando y generalmente es un problema grave la turba, que ya viene con un humectante original, pero generalmente ahora que viene el verano pasa por estados de estrés, ¿no? Hídricos, entonces esa sequía, después rehidratar la turba es muy complicado, muy complicado. Creo que este aparato que uno ya más o menos conoce lo que son los humectantes, tensioactivos y demás, creo que es de mucho beneficio. Y lo que quería remarcar un poco, por eso hice hincapié, el tema del pH que ustedes dicen no modifica. Yo apuntaba a que si lo modifica sería mejor, porque si tenés protones libres, para mí sería muy interesante con zonas como nosotros, que tenemos pH de 7 y pico,
7,5, 7,8 y en algunos lugares hasta 8. Por eso preguntaba y hacía hincapié si el equipo lograba dar una reducción del pH. Pues mira, hemos visto que en general no hemos visto modificaciones. Lo que sí que hemos visto es que disuelve todo mejor, eso sí. Entonces la conductividad sí que a veces se afecta y se mejora porque quizás todo está más disuelto y de alguna forma eso pues beneficia, ¿no? Y lo que quería un poco, dándole quizás mi opinión a Pablo, en realidad vos lo que estás haciendo es desinfectar el agua que vas a usar para microorganismos benéficos, digamos, ¿no? Yo creo que esto no tiene una residualidad alta como para que te afecte, amén que estoy de acuerdo que estos son beneficios para aeróbicos y la mayoría de los patógenos son anaeróbicos. Yo creo que si usás esa agua para hacer cualquier, digamos, desarrollo de microorganismos, para mi punto de vista no tendría que haber problema, ¿no? Gracias, Miguel. Javier, desmuteate. Sí, ya estoy por acá. Ya, yo tengo una consulta. Bueno, yo vivo aquí en Chile y las zonas del norte, sobre todo zonas de minería, tienen un agua con bastantes metales pesados. ¿Cómo afectaría el sistema de ustedes con este tipo de aguas? Bueno, en general, habría que ver también en detalle, pero en general lo que va a hacer es disolverlo todo mejor. Entonces, quizás no va a haber pues, tantos agregados o quizás no va a afectar tanto al proceso agrícola porque estará más disuelto y quizás eso ayude. O sea, pero es complicado sin tener todo el detalle de ver cómo va a afectar, ¿no? Bien. Entonces, vago en la respuesta, pero es que es difícil. ¿Bajaría el porcentaje o lo suavizaría? Yo creo que todo lo que esté va a seguir estando, pero va a estar más disuelto. Si eso ayuda a que la planta no sufra tanto, pues va a ayudar. Ya. Ya, perfecto. Pablo. Gracias. Sí, gracias Miguel por el comentario. Y tomo la pregunta de Miguel respecto al tema de pH, que a mí también me quedó dando vuelta. Si bien ustedes dicen que no verifican que no se modifica el pH, pero pregunto, ¿no sería una herramienta interesante para mejorar la performance de las enmiendas que utilizamos para corregir pH? Wow, pues no sé, Marcos, si tú tienes ahí alguna experiencia. No, a ver, nosotros normalmente siempre esa pregunta nos la suelen hacer, porque claro, a modificar el pH, pues consigue una serie de beneficios y tal, como por ejemplo pues eso, disolver mejor, hacer más soluble el agua y demás. Nosotros no modificamos el pH, pero sí que sin modificarlo conseguimos que esa agua sea más blanda, que sea agua mucho más soluble, que sea más humectante, pero simplemente porque aportamos estas moléculas que tienen ion negativo y consiguen hacer eso. Pero al final eso, conseguimos un beneficio parecido o similar al que se consigue cuando modifica el pH. Ok, gracias. Vamos, José. Rafa. Y bueno, vale. Rafa. ¿Digo yo? Sí, sí. Mirá, con respecto al pH, lo que vienen hablando, el pH va a ser difícil de modificarlo, desde mi punto de vista, o que lo modifique, por una sola cuestión. No sé ustedes en España o en los otros proyectos que tengan cómo será el contenido de bicarbonato que tiene el agua, pero la capacidad buffer que tienen los bicarbonatos es muy alta. Entonces, mientras más bicarbonato tengas, mayor necesidades de ácidos o de protones necesitas para poder bajar el pH. Entonces, la modificación puede estar surgiendo, esto es un supuesto mío, pero la capacidad buffer que tienen las soluciones, el agua en este caso por su contenido de sales, hace que vos no lo percibas. Tendrían que probarlo con un agua destilada, por ejemplo, o con un agua previamente tratada, donde le hayan podido sacar dejar en el límite inferior por menos de 0,5 mil equivalentes, por ejemplo, de bicarbonatos,
para poder ver qué acción tiene. Recién ahí lo vas a ver, ¿sí? Mientras tanto, tratar el agua normal como sale va a ser muy difícil. Nosotros estamos hablando de nuestra zona acá en Buenos Aires, en Argentina, con entre 580 y 610, 620 miligramos de bicarbonato por litro de agua. Entonces, nuestras necesidades de ácido para poder estabilizar el pH es muy alta. Entonces, nosotros pasa por ahí. aquí en Almería tenemos muchos agricultores donde tienen el agua pues, muy dura, o sea, con mucho sodio, mucho bicarbonato, suelos donde es muy compactados, o sea, muy bloqueados por esas sales, y ahí ayudamos muchísimo. O sea, ahí de hecho tenemos testimonios y fotos de clientes donde se ve incluso en la tierra, al empezar a regar con bio, se empieza a ver cómo la tierra se pone blanca por encima, pero ¿por qué? Porque el mismo agricultor lo dice, y el mismo técnico, es que estás disolviendo, eso es porque estás disolviendo los bicarbonatos de sodio, si no, no verías eso así. Y luego ver, efectivamente, dejando un testigo, la gran diferencia, cómo la planta se comporta mucho mejor, cómo la planta va más fuerte, más vigorosa, un verde más oscuro. Y eso es porque al final está, digamos, pactando lo que es todo para que coja ese agua y ese nutriente que está aportando en el cultivo, que eso es lo que también hemos comprobado en las pruebas de cultivo, por ejemplo, hicimos una prueba de cultivo de calabacín, el cual, ¿por qué se hizo un calabacín? Porque en pocas semanas y 3 meses saca resultados de precocidad, de cultivo y demás. Y estuvimos regando con un 10% menos de agua, estuvimos en el sector de BIOS, ante el sector de testigos. Se hizo una aportación de un 20% menor de abono y se vio que el calabacín salía con mejor forma, más uniformidad, un aumento de precocidad en kilos precoces. ¿Y eso por qué? Porque al final básicamente lo que hacemos es eso, hacer que facilitamos que la planta coja ese agua, absorba ese agua, ese nutriente que tú necesitas que absorba para crecer y formar el fruto en condiciones. Pues ahí ayudamos bastante. También hicimos una prueba en una escuela agraria donde se hizo una aportación de abono igual, tanto en Tencigo como en bio, y a través de sondas de succión se vio que en el sector de bio tenía disponible tanto de potasio, calcio, nitratos, que tenías casi el doble disponible. ¿Eso significa que tengas que abonar el doble menos? No, porque al final abonar tienes que abonar siempre, ¿no? En el riego, pero eso significa por lo menos que la planta tiene mejor absorción gracias Mayor a este agua. Mayor disponibilidad. Excelente, gente. Bueno, si hay alguna otra pregunta, ya son las 9, pasada 1 hora. Le agradezco a todos infinitamente la presencia. Cualquier cosa quedo a disposición, lo que necesiten, y le trasladaré todo a Pelayo y a Marcos, cualquier duda o lo que necesiten prácticamente. Así que si no tienen alguna otra consulta más, chao. Los libero. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por el interés. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias. No, por favor. Buen día, buen fin de semana. Chao. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, buen día. Muy amable. Buen Chao, día. muchas gracias por la charla, muy interesante. Muchas gracias. Saludos a todos, muchas gracias, muy interesante. Gracias, Ana, gracias, Emilio, David. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Hasta luego.